Veamos acá este ejercicio, ¿sí? Tenemos la función, esta función que ven acá, f tal que f de x, es una función en ramas, ¿sí? Si ustedes se fijan, en la primera rama aparece un parámetro k, y en el ejercicio se les pide que determinen el o los valores de k de modo que se cumpla cada condición que se les va pidiendo, ¿sí? Vamos por el apartado A. Se presenta la función y se les pide determinar el o los valores de k para que la función sea continua en 0, ¿sí? A ver chicos, vamos a determinar entonces el valor de k, el o los valores de k, de modo que esta función sea continua en x igual a 0, ¿sí? ¿Qué se les ocurre plantear? ¿Cómo hacemos que la función sea continua en 0? Que existe el límite. Que exista el límite, ¿sí? A ver, en este caso, la función, primero, ¿la función está definida para 0? ¿Existe la función para 0? Sí. Sí, porque esta rama lo está tomando al 0, y si yo entro a calcular cuánto vale la función para 0 por esta rama, voy a encontrar un valor, no me queda ningún denominador 0, ni una raíz negativa, ni nada raro, ¿sí? O sea que sí existe la función para 0. Ahora, el límite yo no sé si existe, entonces voy a tener que hacer que exista. ¿Por qué? Cuando yo me acerco a 0 por izquierda, la función toma esta forma. Y si yo me acerco a 0 por derecha, la función toma esta otra forma, ¿sí? O sea que tenemos que plantear los límites laterales y asegurar que esos dos límites laterales sean iguales para que el límite exista, ¿sí? Sí o sí hay que hacer laterales por esto. Porque si me acerco a 0 por izquierda, la función toma una forma distinta que si yo me acerco a 0 por derecha, ¿sí? Bueno, en realidad acá era al revés. Pero bueno, vamos a plantear eso, entonces forzamos la existencia del límite con x tendiendo a 0 de la función f, ¿sí? ¿Cómo vamos a plantear, cómo vamos a forzar esa existencia? Bueno, haciendo que los límites laterales sean iguales, ¿sí? Entonces, hacemos que el límite con x tendiendo a 0 por izquierda de la función sea igual al límite con x tendiendo a 0 por derecha de la función. Entonces, me voy a calcular esos dos límites y los igualo. De ese modo, yo voy a encontrar el valor de k que cumple eso, ¿sí? Y de esa forma voy a asegurar que la función sea continua en 0. Entonces, hacemos eso, estudio límite con x tendiendo a 0 por izquierda, entro por esta rama, de la raíz de 1 menos x. Bueno, me queda la raíz de 1, que eso es 1, ¿sí? Ahora me voy a plantear el límite con x tendiendo a 0, pero por derecha, que sería esta rama, ¿sí? Entro por acá, de k menos x cuadrado sobre x menos 4. Bueno, evaluemos el límite. Cuando x tiende a 0, me queda que esto tiende a 0 y esto también. O sea que el resultado del límite va a ser menos k sobre 4. ¿Sí? Bueno, yo ya sé que el límite lateral izquierdo existe y vale 1. El límite lateral derecho existe y su valor es menos k sobre 4. Ahora yo lo que quiero es que sean iguales, ¿sí? Por lo que puse acá, por la justificación esta. Entonces de acá yo voy a sacar que 1 va a ser igual a menos k sobre 4. Acomodando voy a obtener que entonces k va a tomar el valor de menos 4. ¿Sí? K va a ser igual a menos 4. Conclusión, vamos a decir que la función f es continua en x igual a 0, si y solo si se cumple que k vale menos 4. Si k toma cualquier otro valor distinto a menos 4, los límites laterales van a ser distintos, ¿sí? Si los límites laterales son distintos en 0, el límite en 0 no existe, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, el planteo del apartado A? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, les vuelvo a compartir pantalla para que vamos viendo el que sigue, el apartado B. Ahí está.
Vayan pensándolo al apartado B. Despiden, determine el o los valores de K de modo que la función presente una discontinuidad esencial de primera especie, ¿sí? No les dicen en dónde. Determine, ustedes tienen que determinar en qué valor de X se presenta esa discontinuidad. Vayan pensando un poquito, esta función, en qué valores de X presenta discontinuidad, ¿sí? Y de esos valores, ¿en cuál puede ser que haya una discontinuidad esencial de primera especie? ¿Sí? Vayan pensando eso. A ver, yo no quiero borrar porque vamos a utilizar lo que vimos, ¿sí? Así que vamos a la pizarra. Tenemos que determinar para qué valor o valores de K la función presenta una discontinuidad esencial de primera especie, ¿sí? Para eso yo les decía que ustedes vayan viendo en qué valores de X esta función no es continua. ¿Localizaron esos valores, chicos? ¿Los identificaron? En 4 y 1. En 4 y en 1 no. A ver, en 4 En sí. 1 no. ¿Sí? Fíjense, si X vale 4, a ustedes les queda el denominador 0. El denominador no puede ser 0, ¿sí? Y fíjense en una cosa, a ver, cuando X vale 4, ¿entro por esta rama? Sí. Sí, porque esta rama está definida para todos los X mayor o iguales que 0, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver cuánto vale la función en 4, entro por acá. Y cuando X vale 4, se anula el denominador. Entonces, de ahí ya podemos decir que F no es continua en X igual a 4. ¿Sí? Vamos a la segunda rama, porque por esta rama solamente en X igual a 4. En la segunda rama ustedes tienen una raíz de índice par. O sea que ustedes saben que 1 menos X debe ser mayor o igual que 0. ¿Sí? O sea que de acá ustedes van a sacar que 1 va a ser mayor o igual que X. O que X va a ser, le pongo al revés, ¿sí? Así lo ven mejor. Que X debe ser menor o igual que 1. ¿Se cumple que X sea menor o igual que 1 en esta condición? Sí, profe. Sí, sí, se cumple. Sí, porque esta rama, fíjense que está definida para X menor que 0. O sea que si todos los valores que entren por esta rama me van a cumplir esta condición. Ningún valor que entre por esta rama me va a quedar una raíz negativa. ¿Lo ven? O sea que solamente tenemos discontinuidad en 4. Por esta rama no hay problema, ¿sí? Y ahora, dependiendo del valor que tome K, puede haber discontinuidad en 0. O sea que son dos posibles valores nomás. ¿Lo ven a eso? Sí, perfecto. Bien, bueno, voy a borrar esta parte, así vamos anotando, ¿sí? Entonces acá yo voy a dejar esto, que yo necesito esa conclusión. Bueno, en el apartado B a ustedes les pedían que determinen los valores de K pertenecientes a los reales, tal que F presente discontinuidad esencial de primera especie. Y ustedes tienen que decir en qué valor de X se está presentando esa discontinuidad. ¿Bien? Bueno, para hacer este estudio nosotros antes hemos identificado que la función, primero, la función no es continua en X igual a 4. ¿Sí? Y por otro lado, puede no ser continua en X igual a 0. Porque es el valor que divide la rama. Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Recuerdan cuál era la discontinuidad esencial de primera especie? ¿Cómo era? Cuando los laterales eran Límite distintos. lateral es Cuando distinto. los laterales eran distintos, ¿sí? Entonces,
Para x igual a 4, cuando ustedes estudian el límite con x tendiendo a 4, fíjense en que tanto por izquierda como por derecha, yo voy a entrar siempre por esta rama. O sea que los laterales siempre van a ser iguales. ¿Lo ven? Si es que existe el límite, los laterales van a ser iguales. ¿Lo ven a eso, chicos? Sí, profe. O sea que la única forma, en el único valor de x donde puede pasar que los límites laterales sean distintos es en 0, es en el único, ¿sí? Entonces yo voy a hacer, ahora voy a hacer lo contrario que hice hace rato, yo voy a forzar a que los límites laterales en 0 sean distintos, y de ese modo yo voy a asegurar de que haya una discontinuidad esencial de primera especie en 0, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Profe, ¿Sí? no entendí por qué dijo que solamente es en 0. ¿Podría explicarlo de nuevo? Sí, a ver, mira, ¿por qué solamente en 0? La discontinuidad esencial de primera especie, la característica que tiene es que los límites laterales existen, pero son distintos entre sí, ¿sí? O sea, hay un salto finito en la discontinuidad esencial de primera especie, que es lo que se está pidiendo, ¿sí? Bueno, si yo voy a estudiar el límite en 4, lo planteemos, ¿sí? Yo voy a estudiar el límite con x tendiendo a 4. ¿Con qué rama lo calcularías? ¿Con la primera? Con la primera. ¿Por qué? Si yo me acerco a 4, o sea, la primera rama, vamos acá, voy a hacer un dibujito. Tengo acá el 0. La primera rama está definida para 0 a más infinito, ¿sí? O sea que, bueno, supongamos que acá está el 4. Si me acerco a 4 tanto por izquierda como por derecha, yo lo voy a calcular siempre con la misma rama. O sea que, cuando yo estudie el límite con x tendiendo a 4, voy a usar la primera rama, ¿sí? Tanto por izquierda como por derecha. O sea que no hay forma que los laterales, los límites laterales con x tendiendo a 4 sean distintos entre sí, ¿sí? Siempre van a ser iguales porque tanto por izquierda como por derecha la función toma esta forma. ¿Se entiende? Ahora sí, gracias. Bien. Ahora, en 0 no. ¿Por qué? Porque en 0 la función por izquierda toma esta forma y por derecha toma esta otra forma. Entonces, según qué valor tenga acá, puede presentar una discontinuidad esencial de primera especie. Y es en el único valor, porque es en el único valor en donde los laterales pueden llegar a ser distintos, ¿sí? Es en el único, no hay otro. Así que vamos entonces a hacer eso. Si quieren yo les anoto para que después cuando lo estudien se acuerden, pero si lo entendieron acá no se lo olvidan después, ¿sí? Entonces no es continua en x igual a 0, pero acá no puede haber, nunca va a haber discontinuidad esencial de primera especie. ¿Por qué? Porque los límites laterales siempre van a ser iguales. Yo siempre voy a entrar por la primera rama, ¿sí? Sin embargo, acá en 0 sí. O sea, me voy a forzar ahora. Forzamos en x igual a 0, discontinuidad esencial de primera especie. Bueno, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a forzar la discontinuidad esencial de primera especie en 0? Haciendo que los límites laterales sean distintos entre sí. O sea, yo voy a hacer de que el límite con x tendiendo a 0 por izquierda de la función sea distinto al límite con x tendiendo a 0 por derecha de la función. Bueno, en el apartado anterior ya habíamos calculado los dos límites, pero ya me olvidé y lo borré, ¿sí? La idea es que sean distintos. Cuando x tiende a 0 por derecha, yo tomaba, por izquierda, perdón, tomo esta rama. O sea, tenemos límite con x tendiendo a 0 por izquierda de la raíz de 1 menos x. Y eso deberá ser distinto al límite con x tendiendo a 0 por derecha, que tomo la rama de arriba. Chicos,
sería todo lo contrario a lo que hicimos en el apartado A. ¿Sí? En el apartado A, fíjense que nosotros forzamos a que el límite sea igual, a que los límites laterales sean iguales entre sí. Acá yo voy a hacer que sean distintos. Bueno, el resultado de este límite era 1, y el de acá era menos k sobre 4. Ya lo habíamos calculado. O sea que de acá yo voy a sacar que k deberá ser distinto de menos 4. Conclusión. Vamos a concluir acá a la par. Vamos a decir que la función f presenta discontinuidad esencial de primera especie en x igual a 0, si y solo si se cumple de que k pertenece a los reales sacando el menos 4. O sea, para cualquier valor de k, número real, que no sea el menos 4, se va a ocurrir que los límites laterales en 0 son distintos entre sí, de modo que la función va a estar presentando una discontinuidad esencial de primera especie en 0. Ahora, si x vale menos 4, los límites laterales en 0 son iguales entre sí, entonces la función es continua en 0. ¿Preguntas, chicos? Hasta acá, apartado A y B. ¿Dudas? Yo ninguna, profe. Bueno. No, profe. Bien, a ver, les voy a volver a compartir, chicos, para que vayan pensando el apartado C. A ver, fíjense que acá ahora les piden que determinen el o los valores de k, de modo que la función presente una discontinuidad evitable, y se les pide indicar el valor donde se presenta esa discontinuidad, ¿sí? De vuelta, tengan en cuenta ustedes en donde la función no es continua. Ese valor es 4, ustedes saben que en x igual a 4 no es continua. Es en el único donde no es continua de entrada, ¿sí? Y en 0 puede no ser continua. Entonces, de esos dos valores, ¿en cuál de los dos se puede presentar una discontinuidad evitable? ¿Sí? Piénsenlo un poquito. En 4. Sí, en 4. En 4. ¿Por qué? Porque Fíjense los ustedes. laterales son iguales, lateral izquierdo y lateral derecho son iguales, que ver si está definida la función. Perfecto, ¿sí? O sea, a ver, el límite en 4, nosotros podemos hacer de que el límite exista en 4. Ya sabemos que la función no está definida en 4. Sin embargo, sí podemos hacer que el límite exista. Tanto por izquierda como por derecha, nosotros siempre vamos a entrar por la misma rama, ¿sí? O sea, de que si existen ambos, siempre van a ser iguales. Ahora, en 0, para que se presente una discontinuidad en 0, la única forma que haya una discontinuidad en 0 es que los límites laterales sean distintos, ¿sí? O sea que en 0 nunca va a poder ser evitable, solo en 4 puede llegar a ser evitable, ¿sí? Y nosotros ahora vamos a hacer de que sea evitable. Y ya les muestro cómo van a justificar eso, ¿sí? Cómo van a encontrar ustedes el valor de k de modo de que sea evitable. Bueno, entonces estábamos conversando acá, chicos, que acá en el apartado C, a ustedes les piden que determinen k perteneciente a los reales, tal que la función f presente discontinuidad evitable en algún valor de x, y ustedes tienen que indicar cuál es ese valor de x, ¿sí? Entre los dos valores que nosotros hemos encontrado, o sea, nosotros sabemos que la función no es continua en 4, ¿sí? Entonces tenemos f no es continua en x igual a 4. ¿Por qué? Porque la función no está definida para 4. Ahora, si el límite existe o no, eso va a depender de cuánto vale k. De eso va a depender de que el límite exista o no. Y si el límite existe, la función va a presentar discontinuidad evitable. Siempre que el límite existe, va a presentar discontinuidad evitable. El 0, ¿por qué queda descartado el 0? Porque para que la función no sea continua en 0, la única forma es que los laterales sean distintos, los límites laterales sean distintos.
Y eso no es una discontinuidad evitable, sino de primera especie. Por esa razón, 0 queda descartado, ¿sí? Entonces, f no es continua en x igual a 4, ahora nosotros vamos a forzar la existencia del límite. Al hacer eso, yo me voy a asegurar que la discontinuidad sea evitable. ¿Sí? Entonces me voy a estudiar, yo tengo límite con x tendiendo a 4 de esta rama, ¿sí? Tanto por izquierda como por derecha es la misma rama. Bien, si este límite existe, yo puedo asegurar que la discontinuidad va a ser evitable. Bueno, ¿cómo hago yo de que exista este límite? Fíjense que ustedes ya saben que el denominador es 0, ¿sí? Ahora va a depender de qué haya en el numerador. Si en el numerador a mí también me queda un 0, yo tengo 0 sobre 0, eso es una indeterminación que la salvo simplificando, ¿sí? Ahora, si en el numerador a mí me queda un número y en el denominador me queda 0, el resultado de ese límite va a ser infinito y no va a existir. Bueno, ¿cómo ustedes pueden determinar acá el valor de k de forma que este límite exista? Si este cociente, chicos, fíjense que tienen un cociente acá. Si este cociente es exacto, ¿sí? Si yo hago este cociente y el cociente es exacto, el límite va a existir. ¿Lo ven? ¿Se entiende por qué? Si yo hago esta división, a ustedes les va a quedar acá un polinomio como resultado y el límite va a existir. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es forzar a que este cociente sea exacto, con Ruffini. O sea, el numerador tiene que ser distinto de un número para evitar que así nos dé infinito, ¿verdad, profe? El numerador deberá ser igual a 0 cuando x tiende a 4 para que me quede 0 sobre 0, ¿sí? O sea, eso es para que ustedes lo vean a simple vista, pero yo lo que les digo acá es que ustedes tienen un cociente de polinomios. Si yo hago la división entre estos dos polinomios, ¿sí? Ustedes acá van a poner el cociente, ¿lo ven? Que les va a quedar un polinomio solo, siempre y cuando la división sea exacta. Si la división no es exacta, ustedes van a seguir teniendo un cociente, ¿sí? O sea, ustedes a este ejercicio lo pueden sacar por tanteo, ¿sí? O lo pueden hacer, como les digo, planteando lo del cociente. ¿Cómo lo sacan por tanteo? ¿Sí? Yo necesito que en el numerador me quede un factor que sea igual que lo que está abajo. ¿Cómo hago eso? La única forma es que k valga 16. ¿Lo ven? Si k vale 16, a mí me queda arriba una diferencia de cuadrado, fíjense. Si k vale 16, a mí me va a quedar 16 menos x cuadrado, y abajo me queda x menos 4. Cuando yo factorice acá arriba, a ustedes les va a quedar x menos 4 por x más 4. Ahí ustedes van a simplificar, van a salvar la indeterminación y el límite va a existir. Si k vale 16. Eso yo lo saqué por tanteo. O sea, yo me fijé, ¿cómo logro yo que acá me quede un 0 arriba y un 0 abajo? Bueno, la única forma es que k valga 16, si x tiende a 4. ¿Lo ven? Esa es una forma de sacarlo, por tanteo, ¿sí? Y la otra, como les digo, es forzar a que este cociente sea exacto. Si este cociente es exacto, el resultado va a ser un polinomio, ¿sí? Entonces yo acá lo que les digo es eso. Hacemos que la división entre el polinomio k menos x cuadrado y el polinomio de abajo, que es x menos 4, sea exacto. Si yo logro eso, voy a encontrar un valor, voy a encontrar un valor de k que cumpla esto, ese límite va a existir, ¿sí? Entonces, me voy a hacer que la división sea exacta. Como el polinomio de abajo es de esta forma, ustedes lo pueden hacer con Ruffini, ¿sí? Entonces, yo aplico Ruffini, pongo el polinomio completo acá, o sea, va a ir menos 1, 0x, k solito. Y acá va el 4, ¿sí?
bajo el menos 1, me queda menos 1 por 4, va a ser menos 4, lo bajo acá, menos 4 por 4 va a ser menos 16. Y el resto de esta división, fíjense en el resto, es K menos 16. Como yo quiero que la división sea exacta, para que la división sea exacta, lo que debe cumplirse es que el resto sea 0. ¿Sí? Y este resto va a ser 0 para K igual a 16. ¿Lo ven? Que es lo mismo, nosotros lo hemos sacado recién, yo lo saqué por tanteo, y la otra es esto, que hacer que esta división sea exacta. Si esta división es exacta, acá les va a quedar un polinomio. Perdón, chicos, me ahogué. ¿Se entendió el planteo o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que no haya entendido? Bueno, entonces, para que este límite exista, K deberá ser igual a 16, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ustedes van a concluir que la función f presenta discontinuidad evitable y va a ser en x igual a 4, si, solo si se cumple que K es igual a 16. Si K vale 16, la discontinuidad va a ser evitable. ¿Y dónde se va a presentar? En x igual a 4. Halle el o los valores de K de modo que la función presente una discontinuidad esencial de segunda especie. Indica el valor de x donde se presenta dicha discontinuidad. El análisis es el mismo que el que acabamos de hacer, ¿sí? Fíjense en acá, vamos a la pizarra. Fíjense. Si este cociente no es exacto, ¿sí? A ustedes les va a quedar siempre el 0 del denominador, ¿sí? Y arriba les va a quedar un número. O sea, de que el resultado va a ser más o menos infinito, no importa. ¿Y para cuándo va a ocurrir eso? Para cualquier K distinto a 16. ¿Por qué? Si K vale 16, este límite, no lo hemos comprobado, ¿no? Pero si quieren lo hagamos. Si K vale 16, o sea, yo sé que K vale 16. Ahí me queda, no, si lo hicimos, chicos, perdón. Nada más que lo borré. Que el límite con x tendiendo a 4 de 16 menos x cuadrado sobre x menos 4 va a ser igual a, bueno, acá me quedaba x menos 4 por x más 4. Se me simplifica este con este y me queda que el límite existe y vale 8. ¿Sí? Ahora, si K es distinto de 16, o sea, K toma cualquier otro valor que no sea 16, a ustedes les va a quedar en el numerador un número distinto a 0 y abajo les va a quedar 0. O sea que en ese caso la discontinuidad va a ser esencial de segunda especie. ¿Cómo lo justifican? Con el mismo planteo, ¿sí? O sea, ahora lo que ustedes van a plantear es que este cociente no sea exacto. O sea que el resto de la división sea distinto a 0. O sea que de ahí ustedes van a sacar que K deberá ser distinto a 16. Sería lo contrario de este caso. ¿Sí? ¿Y dónde se va a presentar esa discontinuidad esencial de segunda especie? En 4. En 4. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, el planteo? Sí, profe. Sí, profe. Les voy a poner acá en rojito, ¿no? Es el mismo análisis, nada más que ahora no quiero que sea exacta. No sea exacta la división, de modo que el resto deberá ser distinto a 0, y de acá saco que K es distinto a 16. ¿Sí? Entonces, si ustedes ponen acá cualquier otro valor de K que no sea el 16, si quieren prueben ustedes con 2, 3 valores, el resultado va a ser más o menos infinito.